Desde que Christopher Nolan anunció que iba a ser la adaptación de la Odisea de Homero, uno de los poemas más antiguos que existen en la humanidad, la pregunta de si la película era buena o mala pasó a segundo plano, y una de las cosas más importantes y de las preguntas más importantes es: ¿es posible adaptar una de las obras más importantes de la historia de la humanidad sin perder aquello que la convirtió en un clásico inmortal? Y es que no estamos hablando de cualquier historia, estamos hablando de la Odisea. Es uno de los pilares de la literatura occidental, un poema escrito hace casi 3000 años que ha inspirado a generaciones enteras de escritores, cineastas y artistas. Sin ella, muchas de las historias que hoy damos por sentadas simplemente no existirían. Pero también es una de las obras que se ha considerado que es casi imposible de adaptar o que simplemente es demasiado compleja para poder adaptarla a la pantalla grande. Una mezcla de mitología, filosofía, aventura y reflexión sobre la condición humana. Así que comprender por qué este relato ha sobrevivido tanto a lo largo del tiempo. Sigue emocionando a millones de personas a pesar de que ha pasado siglos de que fue escrita. Y es que si había un director que podía asumir ese desafío y hacer algo tan épico como la misma Odisea, era Christopher Nolan. Así que el día de hoy vamos a hablar de la Odisea de Christopher Nolan, amiguísimos cinéfilos. Yo soy Valeria, eso es Pregúntale al Cinéfilo, así que comencemos con esta reseña y esta crítica. Puede redefinir el cine con películas como The Dark Knight, Interstellar, Oppenheimer, que por cierto fue la última película que estuvo en la pantalla grande y que es una película que se considera fenómeno mundial. Nolan llegaría al proyecto más ambicioso de toda su carrera. Y no solo por la historia, sino porque literalmente toda esa travesía para hacer esta película fue una verdadera odisea, como lo dice el nombre de la película. Por eso tenemos que desmenuzar ciertos puntos. ¿Qué es lo que hace tan especial la Odisea? Cuando empezamos en las historias más influyentes de todos los tiempos, solemos mencionar películas como El Señor de los Anillos, Star Wars, 2001 Odisea en el espacio. Sin embargo, mucho de las estructuras narrativas que conocemos hoy en día del cine y de la literatura se basan en este tipo de historias como lo es la Odisea. Más que una historia sobre un hombre intentando volver a casa, la Odisea es uno de los primeros relatos que exploró el viaje del héroe, entre comillas, como una transformación interior. Odiseo no solo atraviesa mares, enfrenta monstruos o desafía la voluntad de los dioses. En realidad lucha constantemente contra su orgullo, sus errores, sus deseos y el peso de una guerra que cambió su vida para siempre. Por eso su influencia es inmensa. Sin la Odisea, probablemente no existirían muchas de las historias que hay hoy en la actualidad. Desde la estructura narrativa de incontables novelas y también películas, hasta historias de personajes que deben recorrer un largo camino para recordar y saber quiénes son realmente. Historias que ya hemos visto más de una vez en el cine. La huella de Homero sigue presente en el cine contemporáneo y en la literatura. Pero precisamente ahí radicaba el mayor reto de Christopher Nolan. Adaptar una obra tan importante no consistía únicamente en recrear sus escenarios o mostrar criaturas mitológicas con grandes efectos visuales. El verdadero reto era trasladar a la pantalla el espíritu de un poema que ha sobrevivido durante siglos porque habla de emociones profundamente humanas, la nostalgia por el hogar, el desgaste que deja la guerra, la culpa, el amor, la esperanza y la necesidad de encontrar un lugar al que pertenece. Dando extensamente muchísimos temas, eso mezclando toda la mitología que vemos en la película, en la historia. Es por eso que se considera una obra especialmente larga y compleja. Su historia ya es conocida por millones de personas y cualquier cambio podría generar controversia, cosa que sí hizo. Al mismo tiempo que una adaptación 100% fiel corre el riesgo de sentirse demasiado distante del público. Es aquí cuando Nolan tenía que encontrar un equilibrio entre respetar el mito, la esencia del mito, construir una película que funcionara como una obra cinematográfica por derecho propio. Y lo mejor de todo esto es que Nolan construye esto todo de manera orgánica, haciendo que tú puedas conectar con la película sin la necesidad de haber leído la Odisea o la Ilíada. Siento que es una de las cosas que más me gustó, que la película se explica por sí sola, y para hacer una adaptación de uno de los poemas más grandes, más complejos de la historia, creo que es algo que Nolan supo manejar a la perfección. No cualquiera te agarra un poema de hace casi 3000 años y te puede contar toda la historia en una película de 3 horas. Siento que se toma el tiempo para desmenuzar a los personajes, la historia y que podamos entender el contexto desde el principio a fin. No hay ninguna parte de la película que se sienta que estás excluyendo contexto histórico para entender qué es lo que sucedió en la guerra de Troya, por qué están sucediendo estas cosas y qué es lo que tuvo que pasar Odiseo. Literalmente te cuentan un poco lo que necesitas saber de la guerra de Troya y todo lo que conlleva el viaje de Odiseo, junto con las criaturas mitológicas, con todo este conflicto sentimental entre los pretendientes, Penélope, el viaje que tiene Telémaco también por ser hijo de Odiseo. Siento que todo esto se construye de manera orgánica y fluye demasiado bien, cosa que no es fácil para hacer una película que se está basando en un poema que es demasiado complejo. Y es algo que incluso no solo con el poema de Homero, sino con muchas historias no logran hacerlo de esa forma.
siento que esta película no tiene esos huecos que te hacen sentir que no estás entendiendo la historia. Y es por eso que seguimos al punto de la dirección de Christopher Nolan en esta película es perfecta. Tengo que admitir que cuando se anunció que Christopher Nolan iba a hacer La Odisea, la iba a dirigir y a escribir, la verdad es que tuve cierto miedo porque Nolan no es el tipo de personas que retratan este tipo de historias mitológicas y fantasiosas. Considero que es uno de los cineastas más importantes de nuestra época, pero mi duda venía desde otro lugar. Su estilo nunca había convivido con un mundo como este. Cuando pensamos en Christopher Nolan, pensamos en historias que por más complejas que sean, siempre buscan sentirse ancladas a la realidad. Incluso cuando habla de viajes espaciales, sueños dentro de otros sueños, de agujeros negros, existe una lógica que intenta hacer creíble lo imposible. Su cine suele apoyarse en la ciencia, en la psicología o en conceptos que, aunque extraordinarios, mantienen los pies sobre la tierra. La Odisea es exactamente, en cierta parte, sí hay eso, sí hay como que esa huella que tiene Christopher Nolan de poder empatizar con el personaje de Odiseo, porque la historia hace que puedas empatizar con Odiseo, porque Odiseo no es un héroe. En parte hizo algo que sí lo hace diferente a sus demás películas. Aquí hablamos de dioses que intervienen en el destino de los hombres, criaturas mitológicas, sirenas, ninfas, monstruos marinos y lugares que desafían cualquier explicación racional. Es una historia donde la fantasía no es un elemento secundario, sino el corazón mismo del relato. Y la verdad es que yo no esperaba ver nada fantasioso en esta historia. Esperaba ver algo mucho más parecido a lo que es la película de Troya, que es un poquito más terrenal. Y me sorprendió incluso que esta película me gustó mucho más que Troya. Troya me encanta, pero siento que esta película abarca también desde los puntos mitológicos, no deja fuera toda esa onda mitológica, que es lo que me gustó. También me preguntaba si Nolan iba a intentar racionalizar todo ese universo para adaptarlo a su estilo, cosa que en cierta parte se siente un poco, o también sí iba a intentar buscar eliminar la parte mágica de la historia, cosa que no hizo. Y es que lo que más me sorprendió ver es que Nolan entendió completamente el concepto mitológico de lo que es la Odisea. Más allá del concepto filosófico, aventurero, emocional, esta historia que habla de la humanidad también, Nolan entendió que esta historia necesitaba conservar ese sentido de maravilla. No le tuvo miedo a la mitología, no intentó esconderla, incluso abraza ese mundo fantástico con una seriedad que hace que nunca se sienta ridículo. Pero tampoco pierde la sensación de misterio que caracteriza al poema de Homero. Y creo que ahí está uno de sus mayores logros como director y nos demuestra que es un increíble cineasta. Encontrar un equilibrio difícil entre el realismo, que siempre ha definido su filmografía, y el carácter fantástico que exige en una historia como la Odisea. En ningún momento sentí que estuviera viendo a un Christopher Nolan traicionando su estilo, pero tampoco sentí que estuviera forzando el mito para hacerlo encajar en su forma habitual de contar historias. Más bien vi a un director expandiendo su lenguaje cinematográfico. Eso es algo que valoro muchísimo, porque adaptar la Odisea no consiste únicamente en mostrar criaturas mitológicas, consiste en hacer que el espectador crea en ellas, durante casi las 3 horas que son de película. Y Nolan lo consigue gracias a una dirección que nunca trata estos elementos como simple efectos visuales o fanservice, sino como piezas especiales en el viaje fundamental de Odiseo. Otra cosa que se nota de esta película es que la escribió Christopher Nolan. Una de las mejores cosas de la Odisea realmente es lo bien escrito que está esta película. Y es que hablo del guión. Si hay un apartado donde realmente se nota la mano de Christopher Nolan, es en el guión. No digo únicamente porque él lo escribió, sino porque adaptar la Odisea, como les digo, es meter mano en el texto, uno de los textos más influyentes en la cultura, en la historia de la humanidad. Estamos hablando de un poema escrito hace casi 3000 años, concebido para ser recitado oralmente y no para funcionar bajo las reglas del cine moderno. Muchos creen que adaptar esta obra clásica es simplemente trasladar cada escena del libro a la pantalla. Pero el propio Christopher Nolan explicó que el poema de Homero presenta un problema muy particular. Está construido como una sucesión de momentos icónicos. El público de aquella época ya conocía la historia, así que Homero no necesitaba explicar muchas cosas. En cambio, una película sí necesita preparar emocionalmente al espectador antes de llegar a cada gran momento. Por eso Nolan afirmó que una de sus principales tareas fue añadir setups dramáticos y eliminar las repeticiones propias del poema que funcionan en la literatura oral, pero no en el lenguaje cinematográfico. Y creo que esa decisión fue realmente acertada. Desde el principio se nota que no intenta hacer una traducción literal de lo que es el poema de Homero. Y es que Christopher Nolan siempre ha sido un director interesado en contar historias de la forma más sencilla posible. Son películas que juegan constantemente con el tiempo y con la manera en la que el espectador recibe la información. Era lógico pensar que haría lo mismo con la Odisea, y efectivamente vuelve a construir una estructura donde el pasado y el presente dialogan constantemente. La historia de Odiseo no avanza constantemente en línea recta. El viaje se va construyendo poco a poco, mientras conocemos también lo que ocurre en Ítaca con Penélope y Telémaco, utilizando flashbacks dentro de otros flashbacks, alternando ambos relatos para que el viaje físico y emocional puedan avanzar en paralelo. Lejos de sentirse como un truco narrativo, esta estructura tiene un propósito muy claro. Nos hace experimentar el tiempo como Odiseo lo sintió en la película. Recuerdos aparecen de forma fragmentada, la guerra sigue presente, el pasado invade constantemente el presente y el hogar se convierte en una imagen cada vez más lejana.
estamos viendo únicamente un viaje, estamos viendo 20 años de vida comprimidos dentro de una experiencia emocional. Y es que el ritmo de la película era una de las cosas que más me preocupaba de esta, porque tenemos muchísimas cosas en la historia. Tenemos lo de Troya, el caballo, Circe, las sirenas, las ninfas, Polifemo, Calipso, el regreso a Ítaca, ya saben, toda esta onda. Yo tenía mucho miedo de que todo esto no pudiera congeniar en una sola película de 3 horas. Lo increíble de esto es que todo funciona, es que todo esto se conecta como una consecuencia emocional del viaje de Odiseo. En ningún momento siento que todo esto se sienta como que muy apresurado. Siento que todo sale a su debido tiempo y que se dan el tiempo para poder explicarnos cada una de estas etapas, el tiempo que es necesario en pantalla. La verdad es que el ritmo de la película era una de las cosas que más me preocupaba, porque pasan tantas cosas en la Odisea que tenía mucho miedo de que esto fuera o demasiado rápido o demasiado lento o excluyeran cosas, cosa que no hicieron. Es muy difícil hacer eso, así que una estrellita a Christopher Nolan por hacer esto posible. Ahora, si tuviera una moneda cada vez que vemos a Matt Damon como un hombre que quiere regresar a casa en una película, tendría varias monedas. Y es que genuinamente creo que esta es una de las mejores actuaciones en la carrera de Matt Damon y también de Tom Holland. Sin mencionar a uno de nuestros grandes antagonistas, de nuestros villanos, que es Robert Pattinson haciendo Antino. Debo decir que Robert Pattinson como Antino es todo lo que está bien en este mundo, amigos. Definitivamente el cast de esta película causó demasiada controversia y se vio como un cast irreal, como un reparto irreal. Literalmente un cast de ensueño que también a mí me generó ciertas dudas de decir, vaya, hay demasiados actores tan buenos aquí para una película tan extensa. Tengo miedo de que no les den el suficiente tiempo en pantalla a todos y nos terminemos decepcionando de pues que no aparezcan tanto o que todo se sienta extraño. La verdad es que fue muy extraño ver a todos estos actores en pantalla y que realmente todo coincidiera bien y congeniaran de manera perfecta. Porque yo siento que cada uno de los personajes y de los actores aparecen en el momento que tienen que aparecer. No siento que hubo o faltó desarrollo de los personajes. Cada personaje tiene su arco y cada personaje tiene su propósito en la película y lo cumple a la perfección. Es una de las cosas que más me gustó y que yo tenía mucho miedo al escuchar el reparto. Pero no, todos cumplen con el rol que necesitan tener en el viaje de Odiseo, ya sea de manera física o emocional. Y es que les digo, Matt Damon como Odiseo, creo que es una de las mejores actuaciones que he visto en los últimos años de Matt Damon. Desde el primer momento transmite el peso de 20 años de guerra, de pérdidas y de decisiones que todavía lo persiguen. No necesita decir constantemente que está sufriendo, basta con observar su postura, la manera en que camina o incluso cómo permanece en silencio para entender que este personaje carga con un enorme peso emocional. Hay algo en su lenguaje corporal que cambia conforme avanza la película. Al principio vemos a un Odiseo firme, seguro de sí mismo y convencido de que podrá regresar a casa. Y hasta eso no sabía en sí iba a regresar a casa. Pero conforme el viaje continúa, su cuerpo comienza a reflejar el desgaste, sus movimientos se vuelven más pesados, su mirada cambia y cada nueva prueba parece dejar una cicatriz invisible. Eso es algo que me gustó muchísimo. Anne Hathaway como Penélope también es una de las cosas que me gustó muchísimo de esta película. Ser encasillado como un actor que al parecer no sale de su papel de Spider-Man. Creo que esta es una de las actuaciones más maduras de toda su carrera. Muchos todavía lo asocian inmediatamente con Spider-Man, pero aquí demuestra que puede sostener un personaje completamente distinto al estilo de Christopher Nolan. Telemaco pasa buena parte de la película intentando descubrir quién fue realmente su padre y Tom Holland consiguen transmitir perfectamente esa mezcla entre admiración, inseguridad y necesidad de demostrar que también puede convertirse en un líder. Su evolución emocional resulta muy convincente. Comienza siendo un joven lleno de dudas y poco a poco va encontrando su propia identidad. La química entre los personajes, créanme que es algo extraordinario. Pero creo que también otro de los personajes que realmente me sorprendió fue Samantha Morton como Circe. Circe aparece en muy poco tiempo. Se siente como un personaje tan peligroso durante toda la escena. Y hay un momento donde ella junto con Odiseo en la película están sosteniendo miradas que la verdad a mí me dejó. A pesar de ser una película, esta adaptación de Christopher Nolan es una historia y una película que va a revolucionar y a dar un antes y un después en el cine. O más bien, ya lo hizo. Y es que si hay algo que hace diferente esta adaptación de verla directamente en una sala de cine, porque esta película más que ser una historia es toda una experiencia y que la diferencia de cualquier blockbuster que tú conoces es que desde el momento que comenzó la producción, su intención de Christopher Nolan era muy clara: hacer una película que solo pudiera apreciarse por completo dentro de una sala de cine. Esto puede sonar como una frase de marketing que te han estado vendiendo de la película de la Odisea se tiene que ver en IMAX y se tiene que ver en una sala de cine, pero amigos, esto es completamente real. Y solo lo vas a entender cuando vayas a ver esta película en el cine, en la pantalla más grande que tú puedas ver. Primero, hay que entender que esta película es la primera película en ser 100% en IMAX 70mm. Puede sonar como un detalle menor, tiene mucha relevancia e importancia. Películas anteriores de Nolan como The Dark Knight, Interstellar, Dunkirk e Oppenheimer utilizaban cámaras IMAX únicamente para determinadas secuencias. Después cambiaban a cámaras Panavision de 60mm o a otros sistemas para hacer las escenas de diálogo.
¿Pero por qué? Porque las cámaras IMAX eran enormes, pesaban muchísimo y hacen demasiado ruido. Era prácticamente imposible grabar una conversación íntima con ellas como la vemos en la Odisea entre Penélope y Odiseo. De hecho, los rollos de película duran apenas unos minutos antes de tener que cambiarse y el propio mecanismo de la cámara era tan ruidosa que interfería con la grabación del sonido directo. Por eso, durante años, el IMAX estaba reservado para explosiones, persecuciones, mensajes espectaculares. Pero es aquí cuando Nolan nunca dejó de insistir. Y es que después del éxito de Oppenheimer, el director de fotografía Hoyte van Hoytema se reunieron con IMAX para plantear un reto que parecía imposible. Toda la película filmada en IMAX. La respuesta fue desarrollar una cámara completamente nueva. IMAX diseñó una nueva generación de cámaras para esta producción e incluso creó un sistema especial conocido como Blim, que redujo el ruido del mecanismo lo suficiente para poder grabar diálogos. Además, se incorporó un sistema de espejos que permitía acercar las miradas de los actores al lente pese al tamaño enorme de la cámara. Y es que sin esos avances, una película como La Odisea simplemente no habría sido posible. Y es aquí la pregunta de por qué seguir filmando en película física cuando existen formatos digitales y qué es lo que lo hace tan importante. La película fotoquímica sigue ofreciendo una imagen que ninguna cámara digital ha conseguido replicar por completo. Cuando una película se rueda con celuloide, la luz impacta directamente sobre una superficie física. No se convierte inmediatamente en información digital. Es un proceso químico, orgánico. Cada fotograma existe físicamente, se puede tocar, recortar y se puede pegar. De hecho, Christopher Nolan sigue montando sus películas cortando el negativo original a mano, un proceso completamente artesanal que hoy muy pocos directores mantienen, haciendo que cambie completamente la imagen. Los colores tienen una profundidad distinta, las altas luces reaccionan de otra manera, las sombras conservan muchísimo detalle y existe una textura natural. Y aparece un grano completamente orgánico que ninguna cámara digital puede reproducir exactamente. Transmite una sensación mucho más cercana a la forma que nuestros ojos perciben la luz. Y este pequeño cambio, que ustedes pueden ver como pequeño, la verdad es que es un antes y un después en el cine. Y es que hay algo que precisamente me sorprendió muchísimo de esta película y es la luz. Muchísimas escenas están iluminadas principalmente por luz natural, por no decir todo. El amanecer, el atardecer, el reflejo del agua, la luz entrando entre las montañas, entre el amanecer, atardecer, todo se siente real. Nunca tuve la sensación de estar viendo escenarios artificiales construidos dentro de un estudio. Esto acompañado de todos los planos que nos regaló Christopher Nolan en esta película. Un ejemplo de esto es cuando Odiseo está completamente solo en el agua o sus barcos están solos en el océano, utilizando enormes planos generales para mostrarnos lo pequeño que puede resultar el ser humano ante la naturaleza, que en este caso la naturaleza también son los dioses y recordándonos que ellos pues son el todopoderoso. Y es que la cámara también es parte de la historia, parte de contar la historia, no es un detalle menor o simplemente porque Christopher Nolan quiso cambiar el cine también. Y es que cuando, como les digo, cuando el océano parece ser infinito, los planos generales nos hacen sentir diminutos y cuando el protagonista enfrenta sus recuerdos, Nolan reduce la escala y deja que el rostro del actor ocupe toda la pantalla. Cada decisión visual tiene un propósito emocional. Ahora, ¿cuáles son las mejores formas de ver esta película? ¿En qué formatos? Obviamente esta película se tiene que ver en IMAX 70 mm, pero solo existen creo que 40 cines en el mundo en tener este tipo de pantalla. Puede ser también con IMAX Láser, que conserva gran parte de esa inmersión y proyecta la película en relaciones de aspecto ampliadas según la sala. Después podría ser también un 70 mm tradicional, que mantiene la riqueza del celuloide, aunque con un encuadre distinto. Luego un Dolby Cinema por la extraordinaria calidad de imagen, el contraste y el sonido. Y finalmente en una sala digital convencional, también en algunos cines de 35 mm, que también son pocos los que los proyectan. Pues cada cine también muestra una parte distinta del trabajo de Christopher Nolan. En los formatos panorámicos se pierde la información de imagen superior e inferior, que sí está presente en otras salas IMAX, por lo que la composición y también el tipo de experiencia depende de la sala, pero cualquier sala obviamente se va a ver espectacular. El hecho de que Christopher Nolan no usara nada de efectos especiales en esta película me hace recordar lo maravilloso que es el cine, la magia del cine, y que no tenemos que depender 100% del CGI, y que el cine vuelve a sentirse real. Y es que cada vez es más difícil encontrar grandes producciones en el que no se use CGI por completo, más que nada en una película como esta donde se usa pues todo lo de mitología, monstruos, sirenas, ninfas. Y aunque muchas veces el resultado es espectacular con el CGI, también existe la sensación de que todo es artificial, que nuestro cerebro termina percibiendo, incluso cuando no somos conscientes de ello. Es por eso que Christopher Nolan se fue por el camino difícil, lo que nos hace sentir que el cine sigue vivo, amigos. Porque absolutamente todo lo que ustedes ven en esta película es real. Los barcos, las playas, los acantilados, las ciudades fueron construidas físicamente hasta donde era posible. Las armas, las armaduras, la madera, el agua. Algo que me parece impresionante es que Christopher Nolan haya literalmente construido estos barcos de madera y que los haya llevado al mar, amigos. Esto es algo impresionante y que no cualquier director lo hace, por eso es que él es
diferente a otros directores que conocemos hoy en día, porque nos hace sentir todavía lo tangible que puede llegar a ser el cine y decir, wow, esto es real, esto pasó realmente, esto se siente como si fuera real. De hecho, el mismo Tom Holland mencionó que cuando vio la Odisea por primera vez, él se dijo a sí mismo, ¿cómo es que pudimos hacer todo esto? ¿Cómo es que todo esto se pudo hacer de manera física? Porque el vestuario, la verdad es que yo tengo tal vez un problema con el vestuario. Siento que las armaduras sí se llegaron a ver un poquito artificiales. Siento que las armaduras se veían muy limpias también. Más que nada, la armadura de Agamenón, que es una de las armaduras que más conflicto causó entre la gente. Y esto lo entiendo, la verdad es que no me gustó la armadura de Agamenón y que se viera tan limpia, tan brillosa, pero a la vez mate, con cosas doradas. Y que estaba en una guerra y que su armadura siempre estaba limpia. O sea, siento que también con las demás armaduras de los guerreros, la verdad es que no me gustó mucho eso. Creo que es el único detalle que tal vez siento que sí me causó como conflicto, que fue el vestuario de los griegos. La verdad es que sí me sacó un poco de onda. Es que se le perdona por la gran odisea que fue esta película. Ludwig Göransson realmente demuestra que quiere ir de nuevo por el Oscar a Mejor Banda Sonora. Y es que Ludwig Göransson a sus 40 años, amigos, ha hecho unas bandas sonoras tan increíbles. La última vez lo vimos en Oppenheimer, que también fue algo extraordinario. Y que es el reciente ganador del Oscar por la película de Sinners. Tengo que decirles que él tomó una decisión muy importante junto con Nolan para la película, que fue no usar orquesta. No buscó sonar como Gladiador, ni como Troya, ni como esas películas de guerra que tú quisieras ver. Que por cierto, esta película no se siente como una película de guerra, que es lo que me gustó también. Y es que le pidió que el sonido de la película pareciera pertenecer realmente a la antigua Grecia. Y eso significaba dejar atrás la gran orquesta sinfónica. En lugar de construir la música alrededor de violines, trompetas y enormes secciones orquestales, Göransson investigó durante meses cómo sonaban los instrumentos de aquella época. Él mismo explicó que pensó que la orquesta como la conocemos ni siquiera existía en ese entonces. Utilizó reconstrucción de instrumentos como la lira, el aulos, enormes gong de bronce propios de la edad del bronce y hasta objetos metálicos golpeados para crear texturas que nunca habíamos escuchado en una superproducción de este tamaño. También incorporó sintetizadores y voces para crear un sonido antiguo y al mismo tiempo atemporal. Creo que eso es exactamente lo que necesitaba esta película. Porque no queríamos una banda sonora que nos recordara a otras películas, sino algo propio de la Odisea. Y esto es algo que Ludwig Göransson ha aprendido a lo largo de trabajar ya con Christopher Nolan en Oppenheimer y en Tenet. Algo que la verdad me parece increíble, y es que este hombre, amigos, tiene futuro. Igual que la película está llena de estos simbolismos humanos, porque la película nos transmite una historia que habla sobre la humanidad, sobre reencontrarte y reencontrar tu camino. Cada elemento de la película representa diferentes cosas, como el mar. El mar representa la incertidumbre, representa todo aquello que no podemos controlar. Cada vez que Odiseo cree haber realmente encontrado el camino correcto, el océano vuelve a cambiar. Una tormenta, una corriente, un dios, una criatura. Ítaca, que creo que muchas personas interpretan Ítaca únicamente como el lugar al que Odiseo quiere regresar. Y es que Ítaca representa aquello que da sentido a nuestra existencia, que es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros recuerdos y nuestra identidad. Penélope, que representa la permanencia, la lealtad. Los monstruos, que aquí una de mis interpretaciones favoritas, que nunca representan únicamente un peligro físico, sino que representan los demonios internos de Odiseo. El cíclope representa la soberbia, las sirenas representan la tentación, Calipso representa la comodidad. Y es que cada criatura simboliza una prueba emocional distinta. Al igual que los dioses juegan un papel muy importante, no solamente como seres todopoderosos, sino como fuerzas que constantemente ponen a prueba a los hombres. Pero bueno, saliendo de ver esta película, entendí que Christopher Nolan no solo nos quiso hacer una película de mitología griega, que sí es una historia de la mitología griega, el viaje de Odiseo, pero el viaje de Odiseo ha sido mucho más que simplemente él intentando regresar a casa. Es una película sobre nosotros, sobre ese deseo universal de volver a casa, sobre las personas que dejamos atrás, sobre las decisiones que nos persiguen durante años, sobre las heridas que nunca terminan de sanar y sobre la esperanza de que algún día, después de todos los errores, todavía exista un lugar donde alguien nos esté esperando. Es por eso que creo que la Odisea ha sobrevivido casi 3000 años, porque no importa cuánto cambie el mundo, seguimos teniendo miedo, perdiendo personas y buscando nuestro lugar. La verdad, amigos, es que esta es una de las mejores películas que he visto en mi vida, puedo atreverme a decir. Es una gran experiencia cinematográfica y definitivamente hasta ahora yo siento que sí es la mejor película del 2026. La verdad es que ya tocará ver también Falta Doom parte 3, pero la verdad es que la vara está demasiado alta. No sé ustedes, pero la verdad es que lo disfruté demasiado. Me gustó también ver a Lupita Nyong'o, a Elliot Page, a Zendaya también como Atenea. Siento que, como les digo, todos concuerdan de manera orgánica. Siento que más que una película es una experiencia que todos tenemos que vivir en la sala de cine. Me gustó que Christopher Nolan no intentó modernizar esta película, pero sí la considero como una de las mejores películas de Christopher Nolan. No sé ustedes, amigos, pero la verdad es que yo estoy extasiada. Tuve que digerirla un rato para poder hacer esta crítica, porque la verdad es que hay muchas cosas que hablar de esta gran película.
Christopher Nolan lo volvió a hacer. Hay más allá de una historia, se compone de tantas cosas, porque la misma película es digna del título de la Odisea, y no solo por la historia, sino por todo lo que la compone y por todo el recorrido que se hizo para hacer esta increíble película. Bueno, amiguísimos cinéfilos, ustedes ya fueron a verla al cine, vayan a verla al cine porque la verdad esta película es de verla en pantalla, la pantalla más grande que puedan. Bueno, amiguísimos cinéfilos, ¿ustedes qué opinan de esta película? Esta es mi opinión de la Odisea de Christopher Nolan. Ya ustedes tendrán su opinión por aparte, pero escriban en los comentarios si les gustó esta película, qué es lo que más les gustó de esta película, y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos después en otra reseña en Pregúntale al Cinéfilo.